Han pasado cosas. Ayer, a este mismo horario, hablábamos de una reunión que se estaba desarrollando en la oficina del presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, donde estaba el Partido Socialista, donde también estaba Chile Vamos, básicamente, y el Partido Socialista. Estaban analizando qué pasa con el proceso constitucional. Quedó clarísimo a raíz de las declaraciones que usted escuchó de parte de Paulina Bodanovich y también la declaración que subió a sus redes Javier Macaya, que un juego paralelo al actual proceso no va a haber, o sea, lo que ellos han dicho. Y esto porque a nivel político, y esto hay que hacerse cargo, porque si bien lo han dicho, como decimos los periodistas, en on, pero hay muchos otros en off que han señalado sobre la factibilidad o posibilidad de trabajar el texto de la comisión experta para ser enviado luego al Congreso y que sea el Congreso que defina un proceso o un mecanismo propio en base a ese material. ¿Qué es lo que han dicho? No, esto es un debate que se debe dar con las distintas posturas, con críticas hacia republicanos, pero que el 17 de diciembre tiene que ser sancionado por la ciudadanía. Y es bien complejo porque Javier Macaya y el resto están enredados en las indefiniciones de quien probablemente pueda hacer su carta presidencial más importante, que es Evelyn Matei, que dio amplias señales de que no le gustaba lo que estaba siendo redactado. Entonces, claro, después Chile Vamos, si su carta presidencial llega a estar recuerden que a favor o en contra, llega a estar en contra, evidentemente Chile Vamos es poco lo que puede hacer frente a una situación así, si es que quieren cuidar a la carta presidencial. Pero lo que pasó fue que el mismo senador Javier Macaya, presidente de la UDI, se desmarcó un poco de las declaraciones que emanó la alcaldesa de Providencia, porque él dice que él de momento votaría a favor de la propuesta constitucional. Por ende ya... Claro, pero vámonos al 17. Claro, pero es muy complejo. Se vislumbra de momento que existe esta diferencia de opiniones que es natural y que es parte de una democracia, solamente que en señales políticas, que el presidente de un partido y quien suena como la principal carta presidencial de un bloque político estén con ese disenso, bueno, podría generar algunos problemas o algunos roces. Pero también están los dichos de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien, pese a verse que se reunió ayer con los partidos de Chile Vamos, pero que hoy dice que... Dice, republicanos y Chile Vamos actúan unidos. Es mentira que hay dos derechas, dice Paulina Bodanovich en el diario La Segunda. Es decir, absolutamente lapidaria. Y además asegura... si alguien tenía la posibilidad o creía que había alguna posibilidad de un centro mucho más amplio entre la antigua Concertación con Chile Vamos, cierra completamente las puertas. Dice que no quebrarán con el Frente Amplio ni el Partido Comunista y duda si Macaya y Galilea pueden cambiar. Galilea, recuerdan ustedes, Rodrigo Galilea, el nuevo presidente de Renovación Nacional, puedan cambiar el rumbo de los debates. Incluso dice la fantasía erótica de la derecha es que el Partido Comunista quede fuera. Lo cual para algunos es una declaración provocadora, obviamente, para el debate político. Igual yo siento que este tipo de declaraciones cansa un poco a la ciudadanía, ¿no? Ver estas peleas constantes que de repente son tan de nicho y a la gente más que interesarle en algún punto quizá lo que está sucediendo en las peleas políticas entre el Partido Socialista y lo que podría concitar el Partido Republicano, le interesa que se pueda redactar un texto constitucional que concite mayorías, ¿o no? En vez de estas peleas constantes que de repente... Estoy de acuerdo contigo, yo creo que... Si uno se va directamente al fondo del asunto, ¿a qué porcentaje de la población le mueve la aguja la relación que exista entre Chile Vamos y el Partido Socialista? Y es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque en este juego político, para que usted lo analice, es donde saltan lo que se llama populismo. Sí. Porque un candidato perfectamente frente a este tipo de declaraciones, las fantasías eróticas de la derecha o de no, del Partido Comunista sí o no, y todo esto que usted está escuchando, puede aparecer alguien políticamente hablando y decirle a usted que usted va rumbo a su casa para autoencerrarse como una especie de su propio toque de queda, porque sabe que lo van a asaltar, que le va a pasar esto, porque es la realidad, es una especie de ruleta rusa. Ahora les dio con andar robando cuando usted sale a andar en bicicleta, si va por la calle, le toman el marco de la bicicleta, usted se cae y se llevan la bicicleta andando con la mano desde la ventana del auto.
Pasó con un scooter, sí, ya van 2 o 3 ciclistas que con cámaras ha quedado registrado. Y ya se le puso nombre a ese tipo de delito. Los autos... Me pillaste, era autoabordazo, algo. Ya, pero... Y aquí es donde puede aparecer el populismo. Y esto es lo que se enfrenta justamente la clase política. Si yo le leo otro de los titulares de la jornada, los datos que entregan las inmobiliarias, promesas de venta cayeron un 45% en el primer semestre, y más encima se están desistiendo quienes habían pagado, perdiendo plata, se están desistiendo de las compras. Autolanzazos, perdón. Autolanzazos. Quería retomar el punto, pero ¿por qué lo busco? Claro, los autolanzazos. Que no es de que yo me autolanzo, sino que vienen desde un auto y me roban. Sí. Y en línea con lo que tú dices de la situación económica, porque yo creo que... Está el tema de seguridad pública, y podemos saltar rápidamente al tema de economía. Que son las cosas que están complicando a la gente. ¿Por qué? Porque las tasas de interés para los créditos de consumo, para lo que sea, el pago de los dividendos, está muchísimo más alta que en niveles, podríamos decirle, prepandemia. Y hoy... el Consejo Fiscal Autónomo, en medio de la presentación de su informe semestral, dice, por ejemplo, lanza una advertencia y dice que el deterioro fiscal puede extenderse durante los próximos años. Yo creo que esas son cosas que a la gente sí le mueven la aguja. Pensar qué va a pasar con el deterioro fiscal cuando se está hablando de una reforma tributaria o pacto fiscal, cuando el gobierno asegura que va a aumentar el gasto público, pero por otro lado ven lo que está sucediendo con el caso convenios y la falta de regulación en el uso de los recursos públicos. Yo creo que ese debate es interesante para la gente y la ciudadanía. Claro, lo que pasa es que en base a eso, María José, entonces el proceso constitucional en sí estaría fuera de ritmo, digamos. Y lo dicen las encuestas. La cuestión constitucional... pero es un tema que ya se abrió y que... sí. Que se tiene que cerrar en algún minuto, salvo que haya un pacto de que efectivamente después de este 17, como dijo el presidente Gabriel Boric, después del 17 de diciembre no se va a volver a discutir, por lo menos por un tiempo, este proceso. ¿Qué pasa? El problema es, ¿eso da garantía? Porque, claro, uno podría decir, en base a este proceso de nueva constitución, podría estar la clase política, en vez de juntarse para ver qué pasa con el proceso, cómo se alimenta el proceso desde el punto de vista de una estructura que se ofrezca más allá de las próximas elecciones, porque yo creo que uno de los grandes problemas en Chile es que se acabó el relato de lo que queremos construir hacia adelante. Después del 18 de octubre claramente se ha ido modificando, producto de los procesos constitucionales, producto de este segundo proceso del Consejo Constitucional. Y bueno, ¿qué hay? ¿Qué va a pasar con Chile el 2035, el 2040? El litio, que era la promesa, acá al 70%. Los commodities siguen subiendo. Efectivamente, el cobre puede tener vida, sí, claro, pero con un Codelco que es bastante impresentable en cuanto a sus flujos, con los nuevos proyectos que se demoran, se atrasa. A ver, si Codelco ni siquiera puede terminar su propio edificio corporativo, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo se rediseña esto? Y ahí es donde está el riesgo que aparezcan los populismos y que los populismos puedan crecer. Y es lo que está pasando en muchísimos países del mundo, y también lo hemos visto en la región, en Latinoamérica. Cuando la política tradicional se enmarca en estos dimes y diretes y se preocupa más de mantener sus cuoteos de poder mientras no se están proponiendo cosas nuevas o proyectos políticos a futuro, surgen nuevos grupos que, me atrevería a decir, en muchos casos son riesgosos, porque no conocen el funcionamiento del aparato estatal, porque vienen con esta lógica de querer cambiarlo todo y querer modificar lo que está establecido, que para muchos puede sonar atractivo, pero también es muy riesgoso. Y llegan con esta idea de querer cambiarlo todo. Esto suena tentador, puede sonar incluso... capta muchísima gente, si es lo que está pasando en muchos países del mundo, donde surgen estos populismos que son grupos pequeños, sin experiencia en muchos casos, y siento que eso también, lamentablemente, es responsabilidad de los que hoy están en el poder, porque tampoco se encargan mucho de hacer que la pelota, o que la situación varíe y cambie, como que le dan mayor potencia a que estos grupos sigan surgiendo. Y quienes vinieron a decir que cambiaban la política,
que iban a cambiar los estándares de corrupción en el Estado. Hoy dicen que van a incorporar en el presupuesto de la Nación del 2024 recién mecanismos de control del uso del gasto público. ¿Por qué? Porque están hasta el cuello con el caso convenio. No sé qué más puedo decirte, Néstor. Bueno, yo creo que todo esto sirve para poder hacer una reflexión mucho más profunda respecto a las propuestas. Se viene un debate vamos a estar hablando de ello también en esta misma edición de Radiograma, que tiene una causa, un efecto, por cierto, que es la propuesta del presupuesto de la Nación para el año 2024. Si dónde están puestos los incentivos, todo indica que evidentemente en reactivación económica, principalmente porque todos los números demuestran que el próximo año no va a ser un buen año. Si bien puede llegar a un crecimiento, la situación no va a alcanzar para todas las demandas sociales y sobre todo el tema de pensiones, que más allá de que si guste o no gusten las propuestas del gobierno, es una de probablemente las urgencias más inmediatas por la cantidad de personas que van a empezar a jubilar ya dentro de los próximos años y que no tienen recursos suficientes para poder sobrevivir a esa misma jubilación. Entonces la situación se vuelve más compleja desde el punto de vista de la presión para poder llegar a un acuerdo y obviamente cerrar al menos uno de los tantos puntos que están sobre la agenda. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.